Prueba de sonido. 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños de David Gutiérrez Esteves, por las almas de Antonio María Forero Caro y Ezequiera Mateus de Forero, intención de Margarita, nietas y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión,
estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos, pues, que somos pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y a entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu promesa de ayudar a los que te aman y guardan tus mandatos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado abandonando tus normas y preceptos. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes y jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tú, Señor, tienes la razón, y a nosotros no nos queda hoy más que la vergüenza. A nosotros lo mismo que a los habitantes de Judá y de Jerusalén, y a todos los israelitas de cerca y de lejos, en todos los países por donde tú nos dispersaste, debido a los delitos cometidos contra ti. A nosotros, Señor, como antes a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, nos queda la vergüenza de haber pecado contra ti. Y lo que haces tú, Señor Dios nuestro, es tener compasión y perdonar, por rebeldes que hayamos sido. No te obedecimos, Señor Dios nuestro, siguiendo las instrucciones que nos dabas por medio de tus siervos los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. Enseñando Jesús a sus discípulos les decía: sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. No censuréis, y Dios no os censurará. No condenéis, y Él no os condenará. Perdonad, y Dios os perdonará. Dad, y Él os dará. Os llenará la medida con generosidad, con creces, hasta el borde. Pues la medida con que deis será la medida con que recibáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando esta segunda semana del tiempo de Cuaresma, tiempo en el que se nos invita a la penitencia, con los diversos ejercicios que ya tienen una milenaria tradición. Por ejemplo, la oración, el ayuno, la limosna, que son los que más se recomiendan. Y esta penitencia tiene como objetivo que nosotros logremos lo que se llama la conversión. La conversión, como hemos dicho estos días en el Antiguo Testamento, es volver a repetir los hechos, acciones y obras que debe hacer todo buen judío para ser un judío justo. Es decir, cumplir con todos aquellos pequeños y grandes aspectos que son como muy materiales, muy prácticos, de lavarse las manos, las frutas, las ollas, las camas, todo para no quedar impuro. Evitar la impureza, ante todo, es la conversión para los judíos. Y nosotros pues no podemos estar en esas. Para nosotros, según la enseñanza de Jesucristo, la conversión es el cambio profundo de mentalidad. Una mentalidad que esté de acuerdo con los preceptos, no solo razonables, sino espirituales que vienen de Dios, porque lo que sale del corazón de Dios es lo que nos hace vivir. Eso lo decía muy claramente la palabra de Dios allá en el libro del Deuteronomio, y Jesucristo lo repetía constantemente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso que sale de la boca de Dios, eso que ha surgido en lo profundo de su ser, de su corazón, de su mente, y que sale por su boca y llega hasta nosotros, eso sí es lo que da vida. Pero resulta que nosotros no tenemos ese mismo esquema, porque lástima, o más que lástima, la desgracia del mal y del pecado nos distorsionó por dentro, nos dejó heridos en nuestro ser. Ya no somos la imagen plena y la semejanza plena de Dios, aunque Él nos creó así, sino quedó una herida profunda que se llama pecado, una fuerza que nos impide ver, entender, concebir, introyectar, aprender y una cantidad de cosas más. Eso que sale de la boca de Dios. Y lo que quedó allá fue una rebeldía profunda a todo lo que salga de Dios. Ese es el pecado. Y por eso necesitamos una profunda conversión. Y la conversión, como ya lo explican los evangelistas, también lo dice por allá San Pablo, es la metanoia, cambio de mentalidad, cambio de las estructuras mentales. Y dentro de esas estructuras mentales, pues queridos hermanos, está lo que nos dice hoy el profeta Daniel, que es bastante hermoso. Hay lo que se llama en los pasos de la confesión que tenemos en la Iglesia Católica en nuestros días, o siempre, mejor dicho, el segundo paso. Primero es el examen de conciencia. Y el segundo, que se llama la contrición de corazón, se le dice así, un nombre bastante elegante, pero es el arrepentimiento sincero, pero que se hace delante de Dios. Y hoy la Iglesia nos pide que nos arrepintamos sinceramente delante de Dios. Eso es lo que llamaríamos, o se llama en la Iglesia, una contrición perfecta. Porque por lo general o no hacemos contrición o es una contrición imperfecta. Imperfecta porque hay arrepentimiento, pero delante de uno mismo. Y uno empieza a mirarse a sí mismo, y como hemos escuchado, y yo que ya tengo experiencia en las confesiones ya varios años,
Muchos llegan diciendo, Padre, volví a repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Padre, me decían por ahí algunos, tan feo que se siente pecar. Pues sí, menos mal que por lo menos lo reconoce. Pero la idea no es quedarse con que tan feo es, porque se está uno mirando a sí mismo. Queda uno ahí en un círculo vicioso en el cual simplemente se contemplan como las consecuencias, lo feo, los sentimientos y las emociones negativas que surge de cometer el mal, de realizar pecados, y nunca se reconoce delante de Dios. Y hoy Daniel nos da una clase magistral de cómo reconocer el mal, pero delante de Dios, una perfecta contrición, diríamos hoy. Y todo lo que dice aquí, todo es delante de Dios. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu promesa de ayudar a los que te aman y guardan tus mandamientos. Todo es delante de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hay que cambiar la mentalidad en cuanto al arrepentimiento. No es sentirse mal por sentirse mal, de eso no se trata. Es delante de Dios reconocer el mal que cometimos porque lo ofendimos a Él. Todo lo bueno que surgió de su ser, de su corazón y de su boca, todo eso lo contrariamos, lo hemos ofendido profundamente y eso por lo general nunca lo reconocemos. Pues hoy el profeta Daniel nos ayuda a que siempre nos pongamos delante de Él y le supliquemos el perdón y su misericordia por haberlo ofendido. Todo mal que se comete es arruinar la obra que Dios había hecho y que le quedó bien. Todo mal que se comete por lo general es siempre contra alguien. Ofenderlo, golpearlo, violentarlo y una cantidad de cosas. Todo lo que se hace contra uno de sus hijos, que es su imagen y semejanza y lo ama entrañablemente, eso es contra él mismo. Y lo repite Jesús muchas veces y especialmente allá en el juicio final del capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y los que están a la derecha le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hicieron con estos mis más pequeños y humildes hermanos, los que sufren, los que padecen, conmigo lo hicieron. Y a los de la izquierda le dice, vayan al fuego malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera, etcétera. ¿Cuándo no te vimos? Que como hemos dicho ya años atrás, esa es la respuesta que condena, cuando no te vimos. Ese es el fruto peor del pecado, invisibilizar al otro. Y por eso cuando no se le reconoce lo que es un hijo de Dios, alguien que tiene categoría divina porque así lo ha querido Él, no es que la tengamos por naturaleza, es que Él nos la regala con la nueva vida creada en Cristo Jesús al resucitarlo de entre la muerte, porque es un ser humano, pero también es Dios, creó una vida nueva y de esa participamos, y esa vida nueva nos da categoría divina, es meterse con Dios mismo, mejor dicho, sea con el que sea, desde el más pequeño, el que menos se puede defender, y por eso dice Jesús, ¿cómo fueron capaces de no verme? ¿Cómo es posible que no me vieran en mis humildes hermanos y no les prestaran ningún tipo de servicio o alguna cosa de estas? Y por eso es lo que condena. Pues queridos hermanos, para poder evitar esa condena y llegar hasta el corazón de Dios, cometiendo delitos porque somos pecadores, cometiendo nuestras maldades, lo que nos salva es decirle a Él, Señor, te hemos ofendido, perdónanos. Y eso entonces ayuda a cambiar esa estructura mental en cuanto al arrepentimiento. No es arrepentirse consigo mismo de que qué malo soy un chico muy malo, no es de eso, no se trata. Es reconocer el mal delante de Dios y suplicarle que nos perdone por haberlo ofendido y que nos ayude a salir de eso, que nos ponga en el camino que es para que algún día Él nos regale la gracia de dejar de ofenderle, de dejar de ser rebeldes y pecadores y conozcamos en plenitud la santidad que Él tiene y tengamos en plenitud la divinidad que Él posee para siempre. Esos son regalos que solamente Dios puede dar, pero hay que humillarse, como dice Jesús, al que se humilla se le ensalzará, pero el que se ensalce queda por fuera. Entonces, queridos hermanos, esa es
estructura que hay que cambiar. No arrepentirse de ser malo porque qué feo me veo, qué feo me siento. No se trata de eso. Es lo que se hizo contra Dios y contra lo que le pertenece a Dios. Que a propósito debemos también, aprovechando que este es el año jubilar de San José, así lo ha proclamado el Papa Francisco desde el año anterior, estamos en un año, el año dedicado a San José, y con ese año se puede también ganar la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es la reparación de todos los males que yo he hecho con mis pecados, porque toda acción pecaminosa produce dos cosas: una culpa, porque yo debí poner todos los medios para hacer el bien y resulté haciendo el mal, y cuando salen mal las cosas, el culpable es el que lo realizó, y porque no puso lo que debía poner, no hizo lo que debía hacer, alguien es el responsable, pues eso genera una culpa. Esa culpa se quita con el sacramento de la reconciliación. Hay que ir ante un sacerdote y confesar los pecados y él le absuelve en cuanto a la culpa. Pero también toda acción pecaminosa deja otra acción, y es el daño que produce el pecado, el daño a la iglesia, se dice así. Y eso hay que repararlo, y se repara con las indulgencias. Aquí aprovechando entonces, para hacernos entender lo más rápido posible. Si de pronto hay un muchacho por ahí con un balón ahí afuera, está jugando ahí al frente de su casa, y con el balón le rompe una ventana, un vidrio, el muchacho va y le pide perdón, porque él es el responsable de esa acción, y usted le dice, lo perdono. Y ese es el perdón en cuanto a la culpa, arreglar la culpa, pero hay que arreglar el vidrio. Esas dos acciones se realizan cuando hay un mal. Por eso el pecado no solamente se resuelve con la confesión absuelve la culpa, pero hay que recuperar, hay que reparar los daños realizados. Y por eso esos daños solamente los puede reparar Dios con los méritos de los santos, empezando por los de Jesucristo. Jesucristo y todos los santos producen tantos méritos que es lo que Dios toma, y Él mismo entonces repara por uno. Eso es lo que se llama lucrar indulgencia, ganar indulgencia. Y por eso, queridos hermanos, para que la cosa quede bien hecha, y aprovechando este año jubilar, pues ya diremos más cositas, porque de la diócesis nos van a mandar más información. Tenemos que aprovechar este tiempo, y especialmente esta cuaresma, y mejor dicho, todo este año de San José, para que ojalá aprendamos a tener una buena y sana estructura en cuanto a la penitencia y en cuanto al pedir perdón, porque por ahí todavía no nos sabemos ni confesar bien, ni sabemos estas cosas de indulgencia, no sabemos muchas cosas, cómo reconciliarnos bien con Dios, y hay que cambiar eso. Por eso, queridos hermanos, como hoy nos dice San Lucas en el capítulo 6, en labios de Jesús, con la medida con que midáis, seréis medido. Si nuestra medida es pobre en todos los aspectos, y hoy estamos hablando del perdón de los pecados, si no somos capaces de ir a Dios y suplicarle perdón por haberlo ofendido, si estamos llenos de orgullo y el culpable es Dios porque ¿para qué me hizo así? O cosas de esas, hay que cambiar eso. Esa es una conversión que debemos realizar, y profundamente. Reconciliarse con Dios es, en cuanto a la culpa, suplicarle el perdón. Hay que hacer un buen acto de contrición por haberlo ofendido y reparar los daños que se le hicieron a la iglesia. Hay que lucrar las indulgencias también. Eso también toca integrarlo dentro de nuestra enseñanza, nuestra catequesis. Esa es la medida que hoy se nos está pidiendo. En todo hay medida, pero en este caso, más específicamente, reconciliarse bien, pero bien con Dios. Esa medida debemos lograrla, como dice aquí Jesús, una medida remecida, que llegue hasta el borde. Eso se hacía en aquellas épocas cuando a una persona pobre le regalaban grano, entonces la persona levantaba su manto, y entonces de acuerdo a la cantidad del manto le echaban, y si lo estiraba más le echaban más, hasta que quedara rebosante y remecida, es decir, que moverla para que quepa más. Eso es lo que hay que hacer delante de Dios, queridos hermanos, si queremos esa misericordia, que nuestra medida sea bien remecida. Y hoy se nos pide que bien remecida es ir delante de Dios a suplicarle
perdón por haberlo ofendido. Esa medida tiene que quedar bien apretada. Todo lo que hagamos mal, eso va a la cara de Dios, queridos hermanos. Hay que suplicar perdón, un buen acto de contrición. Dentro de los pasos de la confesión me atrevo a decir que ese es el más importante. Un buen acto de contrición, suplicarle a Dios su ayuda y su perdón porque lo hemos ofendido. No mirarse uno el ombligo, solamente acusarse y sentirse mal uno mismo por uno mismo, eso no sirve de nada. Delante de Dios y una buena remecida, así bien apretado como dice aquí, que eche Dios mucha gracia porque nuestra medida en cuanto a la reconciliación con Dios también es grande. Lo reconocemos a Él como la fuente del perdón y como la ayuda que nos impulsa a la santidad. Solo Él y todo lo que viene de Él, todo lo que sale de Él, es lo que nos va a salvar. Nada de lo que podamos hacer nosotros sirve, solo lo de Él, y por eso hay que acudir a Él en todos los aspectos. Esa es la medida que hoy nos pide la Iglesia. Bendito sea su santo nombre. Amén. Hermanos, pidamos al Padre la sabiduría del Espíritu para que nos ayude a comprender que nuestra conversión será auténtica si nos tomamos en serio las necesidades morales y materiales de nuestros hermanos. Digamos juntos: ilumina a tus hijos, Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por toda la Iglesia, para que cada día sea un signo más claro de reconciliación, de servicio fraterno y del culto en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los pueblos e individuos sometidos a toda clase de violencia, para que cuantos creen en la palabra liberadora de Dios les ayude a encontrar la dignidad, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los indiferentes, los ateos, los que carecen de esperanza, para que encuentren en nosotros, seguidores de Cristo, el humilde testimonio de una fe que desvela el sentido del hombre y de la vida, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que el Señor Jesús los ilumine y consuele y les conceda serenidad y confianza, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los que estamos aquí, para que aprovechemos las ocasiones que nos ofrece este tiempo, la Eucaristía diaria, los tiempos de Cuaresma, las vigilias, los ayunos, las obras de caridad fraterna, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Dios de sabiduría y misericordia, ayúdanos a hacer brotar de esta escuela cuaresmal de los discípulos de Jesús los gestos y las palabras de una conversión sincera y de una caridad cordial y eficaz por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Antonio María Forero Caro y Ezequiera Mateus de Forero, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.